lo abordáramos en primer lugar, no solo pensando en el aquí y en la ahora, que es muy importante y tenemos que resolverlo, pero ya llevamos 5 meses con restricciones y estoy segura que muchas familias han encontrado sus caminos, sino que también pensemos que para el futuro, todo lo que conversemos aquí dará ideas para que las familias tomen sus decisiones sobre otras formas que les enriquezcan sus formas de proceder. En primer lugar, diría que el tema de los hábitos de estudio se enmarca en el tema de los hábitos. Y los hábitos los tenemos los seres humanos en la vida, primero porque a diferencia de otras especies animales, nosotros somos una especie que tenemos más plasticidad, que tenemos más flexibilidad. Los instintos rígidos que tienen las especies animales para conservar la especie. Nosotros hemos tenido que construir este tipo de organizaciones para poder avanzar como especie en nuestro planeta Tierra. En ese sentido, los hábitos en general para los humanos son rutinas, son organizaciones que se construyen y que también se transforman. Es decir, el hábito que uno tiene lo va transformando en la medida en que va viendo la necesidad. Y esto me parece que es bien importante porque no solo tiene implicaciones en lo social y en la facilidad de la vida, sino porque, como decía Constanza, esa forma de organización, la planeación, el tiempo que utilizamos, etcétera, también nos estructura de cierta manera. Es muy distinto probablemente la forma como se puede vivir en una zona rural dispersa. Si tenemos aquí personas del Bichada, deben vivir el tiempo de una manera, creo que más sabroso que nosotros, que vivimos en una ciudad llena de obligaciones y entonces tenemos que organizarnos de una manera más estricta. Eso hace que la manera de mirar el mundo también sea distinta. En ese marco es bien importante entonces ahora entender qué es lo importante de los hábitos de estudio propiamente. Porque generalmente cuando uno dice hábitos de estudio, y a mí me enseñan en la universidad hace muchos años los métodos de estudio, y parecía que hubiera solo un método o un ideal de métodos. Ahora también lo mencionaba Constanza. Pero la pregunta que siempre me hago cuando me dicen, oye, mira, Leonor, ¿cómo podemos hacer para que el niño o la niña o para que el adolescente realmente pueda hacer sus tareas? Y yo siempre les digo a ustedes qué es lo que más les interesa. ¿Les interesa que le vaya bien en el colegio? ¿Quieren enseñarle esos hábitos de estudio para que le vaya bien en el colegio, tenga éxito académico, etcétera? ¿O les interesa promover en el niño o la niña o el adolescente las capacidades para organizarse, para ejecutar las tareas, para organizarse con otras personas? Y mi respuesta claramente va por lo que ustedes ven ahí en azul, por promover capacidades. Si uno promueve esas capacidades, uno puede ayudar a que los hábitos de estudio funcionen, porque esa es una de las esferas de la vida de los niños, las niñas y los adolescentes. Y en ese sentido, entonces, esas capacidades de organización, de planeación, de concentración, de manejo del tiempo, etcétera, que vamos a ver ahora, se pueden desarrollar no solo cuando los niños y las niñas se dedican al estudio, ahora no solo cuando están en clase hoy en día en la pandemia o cuando desarrollan sus guías, sino también cuando hacen tareas, pero también desde que están muy, muy chiquitos, desde la primera infancia, todo el tema de te quitaste el pañal, vamos a ir a llevarlo a la caneca de la basura. Tenemos el dejar que los bebés desde muy pequeños, aquí hay personas que tienen bebés, vayan cogiendo su ritmo de sueño, su ritmo de alimentación. Y claro, también van interactuando y se van integrando a los ritmos de las familias, ¿sí? Los niños van aprendiendo la tarde, la mañana, la tarde, la noche, qué podemos hacer a esta hora que no. Y en la medida en que los niños y las niñas vamos con ellos y con ellos vamos construyendo esos hábitos de la vida cotidiana, del orden,
de cómo quieres organizar tu cama, el sitio donde permaneces, cómo organizamos los juguetes, sean pocos, sean muchos. Todo eso en la vida cotidiana es lo que nos va a permitir que ellos posiblemente puedan tener mejores hábitos de estudio. Y entonces, ¿qué tipo de capacidades son las que tenemos que, las que sería ideal que pudiéramos promover en los niños y las niñas? Tenemos algunas. El manejo del tiempo. Hay niños, y aquí, digamos, hay diversidades, pero el hecho de que los niños puedan ir aprendiendo cómo manejar el tiempo y uno les ayude en cosas sencillas como cuando están muy chiquitos y están jugando y uno dice, bueno, vamos a comer todos en familia. Entonces, no, yo quiero jugar y me mantengo allí y uno le ayuda a decirle, te vamos a dar un ratico más para que acabes tu juego. Y entonces él ya entiende que puede terminar una actividad y pasar a otra, por ejemplo. Y sabe que las actividades pueden tener inicio y final. Digamos, las capacidades, tenemos capacidades de creación. Uno a veces piensa que los hábitos de estudio son solo concentración, manejo del tiempo, organización, calidad de la tarea, etcétera. La creación, crear. No solo lo artístico, las artes plásticas, sino la creación de ideas, la creación de posibilidades, digamos que todo ese pensamiento, diríamos el pensamiento divergente, y eso se logra en la conversación diaria, en que cuando los niños nos cuentan que están viendo en la televisión, o que están jugando, o que están leyendo, y uno haga preguntas, ¿y qué pasaría si hubiera sido distinto? ¿Sí? Y todo eso permite que se desarrolle esa creatividad que está en los niños y las niñas, pero que uno puede fomentar. Las capacidades de planeación, que son fundamentales, porque digamos que las capacidades de planeación nos ayudan a ver hacia dónde queremos ir, qué necesitamos hacer, qué recursos requeriríamos para poder desarrollarlas. Y eso puede darse a través de una receta de cocina, puede darse a través de cuando iban al colegio, están en el uniforme, mañana qué día es, qué uniforme necesitas llevar. Tendrás educación física, por ejemplo, eso, y cómo le ayudamos a alistar, en lugar de alistarlo, etcétera. Todo eso supone pequeñas planeaciones, habrá más grandes planeaciones cuando ellos participan en la creación de una actividad familiar, una fiesta, un cumpleaños, su cumpleaños, lo podemos celebrar y planear con ellos, y hacemos todo ese tipo de ejercicios para que ellos puedan desarrollar esas capacidades. La concentración, si bien hay diversidades en el tema de la concentración y hay personas que se concentran más en un foco y otros que tienen concentración en varios puntos, esa es una capacidad bien importante académico, pero creería que es bien importante en la vida, aunque he visto muchas personas que sobreviven con dificultades de atención y de concentración y lo logran, buscan ayuda, buscan la tecnología que les ayude, etcétera. Pero en la medida en que podamos ayudarle a los niños y las niñas a que en ciertos momentos, no en todos, se concentren en cierta actividad, eso va a poder ayudarles a que luego en lo escolar o en el futuro en lo laboral puedan desarrollar y ejecutar sus actividades sin tantos elementos disruptivos. La organización mental, pero la organización mental viene de la organización externa. Entonces, si un niño o una niña vive en una casa donde todo es desorden, probablemente es difícil que aprenda la organización. Si en cambio en su casa se sabe que él va aprendiendo que en la cocina los platos, su platico donde él va y lo pone siempre es un lugar específico y que en general los miembros de la familia saben todos dónde es ese lugar. Probablemente no sabrá la organización de la madre de las ollas porque no cocina, pero sí sabe lo que le es propio, de dónde organiza sus juguetes y dónde pone sus cuadernos o libros o lápices, etcétera. Y eso le permite también organizar mentalmente, o sea, organizarse mentalmente.
Pero podemos también jugar a que se ordene los juguetes cuando están muy chiquitos. ¿Qué tal si jugamos a ordenar por colores? ¿O te gustaría hoy ordenar primero los juguetes grandes y luego los chiquitos? Porque el orden aburre a los niños en general cuando están muy chiquitos. Entonces hay que jugar y hay que jugar organizando. Y eso desarrolla esas capacidades. Lo mismo puede pasar cuando ya después en la organización de las tareas, cuando se organizan los cuadernos, se alistan los lápices, los útiles, etcétera, todo lo que se necesita. Y hay una capacidad sumamente importante que es la resolución de problemas. Porque siempre estamos resolviendo problemas. Resolvemos problemas no solo los matemáticos, que esos quizás son los más aburridos, por lo menos para los que no somos matemáticos, pero siempre estamos resolviendo uno que otro problema. Los niños en los juegos resuelven problemas con sus amigos. Los adolescentes también enfrentan problemas propios de su momento de desarrollo y los tienen que resolver. Las tareas suponen, y la actividad escolar y académica supone resolver preguntas, poner puntos diversos, contradecir, tratar de encontrar soluciones. Y esa resolución de problemas es muy importante y tenemos que estimular esa resolución de problemas, no solo en las tareas, sino en la vida cotidiana, a través de preguntas. No solo que uno le haga, que los niños nos hagan preguntas. Cuando uno le hace preguntas a los niños, ¿y tú qué pensarías? ¿Y cómo se te ocurre que se podría hacer alguna cosa? Todas estas actividades que yo he nombrado siempre pueden tener preguntas para que los niños estén ahí partícipes con nosotros, resolviendo, mirando alternativas. Esto da una idea importantísima y es que cuando nos enfrentamos a las actividades cotidianas y a las actividades académicas, estamos generalmente, nos enfrentamos a problemas y debemos buscar soluciones. Con mucha frecuencia a mi consulta me llegan, no, es que mire, el niño pelea con los hermanos, es que se duerme, llega del colegio y se duerme, y entonces siempre les digo, bueno, ¿qué soluciones podemos encontrar? Y con los niños presentes les digo, ¿y tú qué piensas? ¿Qué se te ocurre? ¿Por qué llegas dormido? Busquemos la solución. Entendamos qué pasa y busquemos la solución. Y todo eso, en la medida en que lo hagamos y no les resolvamos nosotros los problemas desde chiquiticos, habrá que apoyar, claro, pero si no resolvemos todo y les permitimos que ellos también sean activos en eso, van a tener mucha mayor capacidad de resolver problemas. Entonces, estas capacidades son las mismas que están en los hábitos de estudio. Ahora, tenemos que tener en cuenta, y ya lo nombraba Constanza, que no todos somos iguales. De hecho, todos somos distintos. Entonces, por ejemplo, hay personas que tenemos más un estilo visual, hay quienes tienen un estilo más auditivo, y hay otros que lo táctil, lo kinestésico, las sensaciones corporales, el movimiento, es lo que es su gran fortaleza. Entonces, mi hija de chiquita bailaba para aprenderse ciertas cosas. Hay quienes de una idea general pueden entender mejor las otras ideas específicas, es más deductivo. Y hay quienes al contrario, si les dan pequeñas ideas, luego pueden concluir haciendo una inducción. Pero también hay personas que somos mucho más globales, vemos más la globalidad y de pronto el detalle no lo vemos tanto. Y hay personas que al contrario son súper detallistas, ¿sí? En la forma como organizan, como miran y se detienen, ¿sí? Bueno, son estilos diversos. Y en sus casas ustedes estarán pensando, ah, fulanito es así y así, y seguramente que habrá otras características distintas de las que estoy yo nombrando aquí. Pero además, las tareas también tienen estilos y exigencias distintas. Hay tareas de cálculo que requieren un procesamiento del pensamiento distinto. Hay otras que requieren las tareas del arte, por ejemplo, a mí, en mi casa, mi hermana se llevó toda la habilidad artística. El arte para mí no es. Entonces yo no coloreaba, no pintaba, y cuando me ponían a colorear y a pintar, la tarea me parecía aburrida. Hay quienes son súper hábiles en el lenguaje, o en la ubicación espacial, o en el movimiento, o. Entonces tenemos caritas tristes y estrellitas que nos indican que
todos tenemos fortalezas y debilidades, pero también en esas áreas y en esas exigencias de esas tareas tenemos más fortalezas o más debilidades. Y entonces no podemos ser excelentes en todo. Y creo que entender eso es muy importante porque ahí hay una interacción entre el niño, la niña y el adolescente y la exigencia de la tarea con las fortalezas y dificultades que cada una de esas tareas tiene en esa interacción. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bien, y entonces, ¿qué habría que tener en cuenta para, con todas estas capacidades, todas estas diversidades y este tema de los hábitos, qué tendríamos que tener en cuenta para poder apoyar y acompañar a los niños, las niñas, los adolescentes con esto de los hábitos? Primero, entender temas de tiempo. Ahí tenemos el tiempo de el cuándo, el qué momento me siento a hacer la tarea. Ahora en la pandemia, pues hay unos momentos para estudiar, para conectarse o para hacer la guía, etcétera, pero ¿cuándo? Pero también no solo cuándo, ¿en qué orden? La tarea más larga primero, la actividad más corta primero, la difícil, la fácil, la que me interesa, la que no me interesa, cuál va primero y en qué secuencia. Cuando yo organizo en qué secuencia, es más fácil después poder cumplir. ¿Cuánto voy a durar en cada una de acuerdo con lo que toca hacer? ¿En dónde voy a hacer eso que toca hacer? Habrá niños, niñas y adolescentes que tienen de pronto su mesa, su silla, habrá otros que no la tienen y tocan una tablita donde se sienten. Lo importante es que sea el sitio más cómodo, donde esté mejor su cuerpo, haya menos daño en el cuerpo, para que, y donde de pronto sí tengan menos estímulos, pero como decía Constanza, puede haber muchos estímulos y los estímulos están allí, sobre todo en las ciudades donde hay muchas pantallas, ruidos, cosas muy interesantes. Pero, y hay otra cosa bien interesante que es que hay que hacer pausas. Sentarse de 3 de la tarde a 7 de la noche o a 12 de la noche, como he oído a algunos adolescentes que me dicen, no, es que mira, tengo una tarea grandísima y terminé a las 12. Eso sin pausas es imposible. Cada hora, cada 45 minutos, depende del cansancio y del nivel de concentración de los niños y las niñas. Hay que hacer pausas pequeñas donde puedan tomar un receso cortico, 5 minutos y volver y emprender. Y por último, cómo resolver los problemas. Entonces ahí están las preguntas y nuestra compañía para poder ayudarles en ese proceso. Eso, digamos que serían las orientaciones básicas que tendríamos para que podamos entrar en esa conversación que nos anuncian Constanza y Edison. Entonces, si quieres, sobre ese primer bloque, nos iríamos de estas preguntas, en estas Bien, preguntas. gracias, Constanza. Pues bueno, digamos que lo primero sobre el tema del acompañamiento. Entonces, digamos que en general las familias nos debatimos entre acompañar y controlar. ¿Por qué? Porque la tradición de la que venimos, por lo menos de la que vengo yo, es una tradición donde se controlaba a los niños. Siéntate a estudiar, te superviso, si no estudias hay castigo. Y de esa manera, pues aprendíamos que eso era lo que tocaba y era el deber, debemos. Yo creo que hemos ido avanzando como sociedad en ir entendiendo que más que control, lo que necesitamos es acompañamiento, orientación. Ese acompañamiento se entiende, hay unos autores que hablan de andamiaje y lo traigo a colación porque me parece que es un término muy bonito. Cuando uno construye un edificio, uno va poniendo andamios, pero el andamio se quita después y en la medida en que se necesita menos, ya no existe. Y entonces el andamiaje es, uno al principio es como un andamio para poder ayudar a construir ese edificio que va al lado. Con los niños, el andamiaje son todas esas actividades donde estamos allí al lado, dando la mano, dando pistas, preguntando, orientando. Inicialmente, yo esperaría que en primera infancia no pongan tareas del colegio. De hecho, la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas desde el 18 dicen que ojalá los niños y las niñas no tuvieran tareas escolares después de la jornada escolar, que puede ser larga. Pero desde los chiquitos y con los chiquitos nos sentamos y leemos y organizamos. Ahí estamos haciendo el andamiaje, el acompañamiento desde muy chiquitos de cómo organizarse, cómo se lee, todo esto que estábamos hablando ahora.
Pero entonces, cuando ya entra a la primaria y llega con la tarea escolar, esperaría que sean pocas. Inicialmente, probablemente será necesario que un adulto esté allí. Es posible, los niños de primaria probablemente están al cuidado de adultos. Ese adulto puede acompañar inicialmente. Fíjense que la manera no es decirle, bueno, ahora siéntate a hacer tareas, que sería lo que uno podría decir más de control, siéntate a hacer tareas y usted sabe cómo es, sino descanso, etcétera. Vas a sentarte a hacer tareas. ¿Qué tienes? ¿Qué te dijo la profesora? Miremos el cuaderno. ¿Qué toca hacer? ¿Puedes hacerlo? Adelante. El niño dice, no, no sé. Entonces ahí podemos leer con él, mirar y decirle, y ya con esa pista, ver si ahí sí puede hacer. Fíjense que es permitirle solucionar el problema. Eso es un ejemplo de acompañamiento. Pero ese acompañamiento probablemente en la medida, si lo repetimos durante varios días, el niño va entendiendo cómo funciona y va entendiendo que poco a poco lo puede hacer solo. Y entonces yo puedo decirle, hoy puedo empezar a decirle, ¿sabes qué toca? Si hace 8 días no sabía, de pronto hoy sí. Y ahí voy soltando. Son esas maneras de soltar. Entonces, mi objetivo, fíjense, es no solo que haga la tarea, esa es una meta clara, pero es también permitirle que él desarrolle esa capacidad de saber cómo hace su tarea, qué es lo que le toca hacer de tarea. Y uno podría hacer otras preguntas, como, ¿cuándo quieres? ¿Las vas a hacer ahorita, después de tomar algo, descansar un poquito, o prefieres dentro de una hora? Cuando están muy chiquitos. Cuando son adolescentes, ellos probablemente, si uno ha hecho eso desde chiquitos, probablemente lo van a lograr. Si eso no se pudo hacer por X razón y el adolescente todavía está muy desorganizado, uno puede empezar. Bueno, ¿qué tal si nos sentamos y miremos y conversemos? Temprano, apenas llega el colegio, tarde, no tan tarde porque el sueño, aunque el sueño de los adolescentes se demora en llegar, de todas maneras que puedas dormir suficiente, entonces uno puede dar opiniones, el adolescente dar opiniones y él va decidiendo y eso le va permitiendo organizarse. Ahora, los hábitos requieren de repetición, entonces uno puede ir encontrando fórmulas con los niños, pero toca repetir al principio con la compañía de uno y poco a poco uno se va alejando. Yo les suelo decir a las mamás o papás o cuidadores de los niños y las niñas, es que no me deja levantarme de junto a él y si no, no hace la tarea. Entonces yo le digo, listo, siéntese ahí, mire qué está haciendo y póngase luego a hacer alguna actividad usted en compañía con él, de manera que si él necesita su apoyo, su ayuda, usted se lo puede dar. Y uno va soltando. Vamos a lograr esa independencia, pero también esa capacidad de decidir por sí mismos. Hay otro elemento que me parece bien importante y es que debemos confiar en las capacidades de los niños. Los niños son absolutamente capaces de miles de cosas. Habrá cosas en que tenemos que enseñarles, claro, esa es nuestra labor. Pero si confiamos en que ellos pueden, y si establecemos relaciones con los niños y las niñas, no solo para las tareas, sino en general, de confianza en sus capacidades, y les vamos dando posibilidades de hacer las cosas, en esa medida ellos van a sentir que son capaces. Cuando yo no confío en sus capacidades, él va a crecer sintiendo que no es capaz y va a necesitar estar pegado a mí. Pero además de confiar, tengo que reconocerle esas capacidades. Si ustedes todos los días se fijan en algo bueno de sus niños y sus niñas y sus adolescentes y les dicen, oye, qué chévere esto, ellos van a sentirse orgullosos y van a ellos mismos a confiar también en que ellos pueden. Diría que se requiere más acompañamiento cuando uno, en actividades que requieran de habilidades en las que uno no es tan fuerte o en tareas y actividades que son más difíciles para uno. Las tareas de arte para mí eran más difíciles, entonces requería del acompañamiento de mi mamá. En las de lenguaje probablemente no. Eso también es importante decirlo y hablarlo sin temor. Que uno sepa dónde tiene más facilidades
está bien, y que diga, bueno, aquí no es tan fácil, pero puedes desarrollarlo, busquemos alguna manera en que lo puedas hacer. Eso les da confianza a los niños. Bueno, y dirías, en la medida en que los niños sean partícipes de las decisiones familiares, en esa medida van construyendo su autonomía y en esa medida se van sintiendo mucho más capaces en relación con sus tareas escolares. Ahora, el otro punto era todo el tema de esta pandemia y de la rutina y todo lo que ha significado este momento, porque no solo ha sido un tema de organización de los niños y las niñas, sino que es que a nosotros los adultos, mejor dicho, a todos nos cambió la vida. Y todos estamos aprendiendo. Pero nosotros las familias, los maestros, si aquí hay maestros en el auditorio, claro, mejor dicho, el reto y el desafío para los maestros fue gigante. Pasar de tener 30 niños, 25 o 40 niños con bullicio, con participación, con todo, a pasar a pantallitas con cuadritos y si prende la pantalla y no prende la pantalla y todo eso, o cuando tengo que diseñar una serie de guías para mandarlas y el niño aprende en solitario. Mire, esto es un reto muy, muy grande y creo que hemos ido aprendiendo mucho durante estos 5 meses. Entonces, hay que entender que probablemente cuando uno se enfrenta a estas dificultades, a veces uno quisiera que salga todo lo mejor que se puede. Y creería que hay una cosa que es bien importante y es que uno debe saber que de pronto no todo es posible. Esto que estoy diciendo puede sonar un poco raro en el sentido en que, pues sí, claro, que queremos que los niños estudien, aprendan, se organicen, pasen el año, pero en la dinámica de lo que estamos hablando hoy, fíjense que lo que queremos es que los niños desarrollen una serie de capacidades. Entonces, de pronto a veces nos va a tocar bajar como el listón, bajar la exigencia, el nivel de exigencia, para que la vida familiar no se nos vuelva esto que estaba describiendo Constanza y que yo lo he visto en las familias, que es que las mamás se acuestan a las mamás y los papás, porque hay muchos papás partícipes, o los abuelos, se acuestan a las 11 de la noche terminando cosas porque han tenido que ayudar a los niños y las niñas. Entonces, entendamos que primero, el aprendizaje de manera virtual es muy distinto de uno presencial. La interacción cara a cara, en grupo, hace que el aprendizaje sea muy distinto. Lo mismo, aprender a través de unas guías que me llegan a mí, un niño de 10 años, es muy distinto a cuando hago una cosa en la escuela y tengo a mi profe allí y tengo mis amigos que me ayudan. Eso hace distinto. Entonces, si uno sabe que es distinto, me parece que eso ya es importante. Lo segundo es que es bueno que los niños, las niñas y los adolescentes puedan, sobre todo ya los que están en primario y bachillerato, que puedan entender también las exigencias que tienen los padres en casa, ¿sí? Para que puedan, entre otros, decir, bueno, cada uno, porque miremos qué tenemos cada uno. Y aquí, como decía Antanas Mocus, todos ponemos. Entonces, cada uno, ¿cómo puede ayudar al otro o a la familia en estos momentos en que estamos en dificultades por esta pandemia, pero donde tenemos recursos para apoyarnos unos a otros? Y eso me parece que es bien importante. He insistido mucho en la participación. Fíjense que en la medida en que los niños participen en estas decisiones y en qué hacer, hace que no tengamos adultos que están ordenando, mandando, etcétera, y los niños obedeciendo, y de pronto no entienden, se atemorizan, los adultos estamos irritados, los niños se irritan. Sabemos que entonces cuando hay mayor participación, cuando podemos decir qué pasa, qué es lo que no es bueno de esto y cómo podemos solucionarlo, qué se te ocurre a ti, creo que eso nos puede ayudar un poco y nos devuelve también al tema de la autonomía. Pero diría que hay otro elemento en esto de la pandemia y es mantengan el contacto con las escuelas, con los colegios, con los profesores de los niños y las niñas. Ten alerta, un niño que está de pronto más aburrido, más desatento, no se conecta, no quiere hacer tareas. Y antes no era así, ¿qué está pasando? Algo. Entonces hay que hablar con el niño, tratar de comprender, de escuchar, no regañar, no castigar, porque lo único que va a hacer es irritarlo más
Y entonces primero hay que escuchar y tratar de entender. En la tónica de busquemos soluciones. Dentro de las soluciones están también el maestro. Entonces le podemos escribir, llamar, de alguna manera comunicarnos con los docentes. Porque para los docentes va a ser muy importante saber qué está pasando. Los docentes nos pueden también dar información a nosotros y eso va a ser en beneficio de los niños y las niñas. Actividad escolar. Las familias no pueden reemplazar al docente. Y entonces tenemos, vuelvo a mi idea, tenemos que probablemente disminuir expectativas. Eso es terrible lo que estoy diciendo, porque efectivamente al disminuir las expectativas significaría que posiblemente los tipos de aprendizajes, el desarrollo de capacidades va a ser menor en este tiempo. Y eso es lo que los organismos internacionales nos están alertando. No solo niños y niñas que están desertando de los colegios, es que también nuestros niños y nuestras niñas pues están con menos posibilidades de aprendizaje porque el aprendizaje con otros está muy estudiado que es mucho más potente. Cuando yo estoy en mi casa a través de una pantalla o resolviendo una guía en solitario, tengo menos posibilidades. Pero si además eso supone mayor estrés para la familia, eso es complicado. Entonces, yo sí haría ese llamado en el sentido de bajémosle, porque si todos vamos a salir de esto en 2021 con ansiedad, depresión, relaciones familiares rotas, niños de pronto que son objeto de gritos o de cosas por la atención, no por mala intención, sino por la atención que tienen las familias, pues creo que no vale la pena. Yo sí quiero ser sincera como en eso. Y de pronto es preferible menos, pero bien hecho. Y sin tanto, que eso causa tanto problema. Digamos, es una reflexión y por eso insisto en la comunicación con los colegios. Cuando las familias estén al tope, me parece que es importante que puedan comunicar a los colegios, decirles, mire, está pasando esto. Los niños ya no dan más. Y si una familia comunica y la otra comunica y la otra comunica, probablemente los colegios se pueden movilizar también. ¿Mm? Eso es lo que hace que, digamos que la familia y la escuela, que tenemos que buscar el buen desarrollo de los niños y las niñas, podamos entrar en sintonía para el beneficio de niños, niñas y adolescentes. Diría eso en ese sentido. Ahora, todo el tema de las tecnologías, de las pantallas, como dicen hoy. Bueno, ese es un tema que diría que sobre todo con adolescentes es más fuerte. El otro día oí un chiste de alguna niña que le decía al hermanito, vas a ver el año entrante que cuando vayas al colegio, una niña como de primaria que le decía al niño, al hermanito de primera infancia, el año entrante que vas al colegio vas a ver lo rico que es el colegio. Porque contrario a lo que pensábamos, que los niños iban a estar felices con la tecnología, por lo menos los adolescentes con los que yo tengo contacto, me dicen, no, es que definitivamente no es lo que más me gusta. Me siento aburrido muchas veces. Hay una adolescente que me dice, mira, ¿sabes qué? Yo en la primera clase cierro cámara haciendo micrófono y ahí hago la tarea de la segunda clase. Me concentro menos, me dice. Entonces, digamos que la tecnología atrae a los adolescentes y a los niños, pero no para estudiar. Los atrae porque está diseñada la tecnología para atraer. Los videos los atraen, las redes sociales los atraen, el TikTok, bueno, eso es muy atractivo. Todas las pantallas, las series de Netflix, todo eso atrae mucho. Pero no la pantalla en sí misma para esta actividad de sentarse, concentrarse, estarse quieto. Eso es más difícil en un pupitre o en una cosa es mucho más fácil moverse y molestar al compañero y reírse del chiste que hizo el docente que estar frente a una pantalla. Entonces, digamos que estamos en una disyuntiva muy complicada porque de alguna manera no quieren la tecnología para esto, para aprender, pero la siguen usando para compartir con sus compañeros. Sí, y miren lo curioso, puede que hagan videollamadas, etcétera, pero añoran mucho el cara a cara, cuando estaban cara a cara, se la pasaban chateando. Pero
esto de alguna manera pues nos va dejando lecciones de que esta interacción humana la necesitamos en la vida, el cara a cara. Las clases, probablemente hay clases que son más ricas que otras, donde es más difícil, entonces, ¿qué solución puedes encontrar tú? Fíjense, vuelvo y le mando la pregunta también al niño y al adolescente, para que sea más fácil. ¿Qué te ha funcionado mejor cuando estás aburrido, por ejemplo? Bien. Pero del otro lado, cuando entonces no se conectan a la clase o cuando en época de no pandemia están, en vez de hacer tareas, están conectados a sus redes y a su tecnología, ¿qué hacer? Porque como les decía, tecnología mata tarea. Es mucho más agradable y más interesante la tecnología, lo que hay en la tecnología para ellos y ellas, que las tareas. ¿Por qué? Porque nuestros niños y nuestras niñas y nuestros adolescentes son hijos de esta contemporaneidad que es tecnológica. Y de hecho, ahí aprenden cosas. También, entonces, no podemos pensar en que no tengan tecnologías y restringir todo porque le estamos quitando oportunidades. De hecho, lo que se está viendo es que en sitios donde hay menor conectividad y todo eso, los niños y las niñas probablemente están siendo más excluidos de una cantidad de cosas que esta globalización tecnológica le está brindando a otros niños, niñas y adolescentes. Bien. Y vuelvo al tema de buscar con los niños las soluciones. Cuando hay un niño que está muy, muy engomado, le encanta la tecnología y casi que solo ve eso y todo eso, hay que sentarse con él para mirar, bueno, ¿qué es lo rico de eso? ¿Qué aprendes ahí? ¿Qué es lo que te cuesta trabajo dejarla? ¿Cómo podemos hacer para que haya momentos en que puedas utilizarla y otras en que no? ¿Qué podemos buscar con la misma tecnología? Parece paradójico, pero no lo es. ¿Cuáles son los efectos secundarios de estar permanentemente dedicado a esa tecnología grata de juego, de videos, etcétera? ¿Qué pasa con eso? ¿Cuáles son los riesgos? Pero con él. No decirle, mira, es que yo he encontrado y esto y así es, y entonces solo tienes una hora. ¿Por qué? El niño no va, puede que entienda, pero no nos va a creer. De pronto, si lo ve en el internet, lo va a creer. Acompañado con nosotros, claro está. Y luego hacer acuerdos. Los niños son capaces de hacer acuerdos. Si hacemos acuerdos con ellos y ellas, primero les estamos dando su lugar, porque estamos hablando de cosas que atañen a su vida, que son importantes para su vida. Entonces le estamos dando el lugar y le estamos diciendo, confiamos también en tu capacidad de decisión. La participación infantil no es que el niño haga lo que se le dé la gana. Cuando uno participa con otros. Y participar con otros quiere decir que a mí me escuchan, pero yo escucho al otro. Que a mí me escuchan y dicen, tienes razón, pero yo también puedo decir, en eso tú también tienes razón, y podemos llegar a acuerdos. O podemos llegar a acuerdos sobre algunas cosas y sobre otras podemos dejar para después porque no lo logramos, pero se irá caminando y podemos ir ensayando. ¿Qué tal si ensayamos esto a ver cómo nos funciona y vamos revisando? Eso creo que hace distinto el tema de cómo solucionar el problema de la tecnología, que es un problema difícil, además porque viene acompañado de otros riesgos, de otros que no vamos a... que hacía yo hace un rato, y es acompaño o controlo. Y mi respuesta siempre será por el acompañar con la participación de los niños y las niñas. Hacer tareas. Para mí lo más aburrido, tú me preguntabas sobre los horarios, sí quisiera hacer una mención en el sentido en que es preferible que las tareas se hagan de día. Los adolescentes que empiezan su ciclo de sueño se demora más en la noche, de pronto podrían demorar un poco, siempre y cuando no tengan que madrugar mucho. Hoy en día hay estudios que muestran todo ese ciclo de sueño de los adolescentes. Pero están mucho más descansados de día. Un niño de 9 años, 10 años a las 9 de la noche no debería estar haciendo tareas. Es decir, el niño tuvo que necesitar ayuda de los padres porque quien lo acompaña no puede acompañarle y no le pudo ayudar y orientar. Todo esto que hemos hablado, y son los padres, pues tocó a las 6 o 7 de la noche.
¿Mm? Ahora en teletrabajo, digamos que es más fácil manejar ese tema. Pero cuando volvamos ahora que ya se está abriendo todo, pues vamos a volver a eso, a quién acompaña al niño de día y cuándo llegamos nosotros de noche a acompañar las tareas. Y de salud mental. No, mi recomendación en general es soltemos un poco. Cuando uno se exige y se exige y se exige y aguanta y aguanta y aguanta, eso totea. En ansiedad, en depresión, en irritación, en lo que sea. Si miremos cada cual, los adultos sobre todo, ¿qué podemos soltar? ¿Qué podemos ayudar a los niños a soltar dentro de lo posible? No dejando que hagan lo que quieran y nada de eso, pero de manera que, por ejemplo, la familia se obligue a tener momentos de descanso, de relax, puede ser en familia completa o cada uno independientemente, no importa, lo que realmente ayude a que puedan retomar la calma, porque además de la ansiedad de que nos contagiemos, pues está todo el tema de cumplir con todas las obligaciones. Entonces, sí diría que eso puede ser un punto fundamental en este caso. Y si es necesario hablar con los colegios, tocaría hablar con los colegios, porque lo que dice Constanza, no se va a lograr todo y no pretendamos que se logre todo lo que teníamos a principio de año.